Hola, ¿cómo están? Ahora más que nunca las Malvinas son argentinas. A lo nuestro. Documentos inéditos de 1767. Demuestran soberanía argentina. La nota fue publicada por Infobae. Se trata de 3 cartas entre el gobernador de Buenos Aires y de las islas. El gobierno recibió el material y ahora podría intervenir para hacer un reclamo ante la ONU. Son 3 cartas inéditas fechadas en 1767. 3 documentos escritos en español antiguo que incluyen un intercambio epistolar entre el primer gobernador de las Islas Malvinas y el entonces mandatario de Buenos Aires. Los 3 escritos llegaron a manos del gobierno hace pocos días y revelan un hecho inusitado para la historia nacional. Ratifican la soberanía geopolítica de la Argentina sobre las Islas Malvinas. El presidente Macri ya fue informado. El primer documento está fechado en Buenos Aires el 18 de febrero de 1767 y es una carta del entonces gobernador bonaerense Francisco Bucarelli y Ursúa, expulsor de los jesuitas, a Felipe Ruiz Puente, primer mandatario de las Islas Malvinas. El texto al que accedió Infobae, y que se halla bajo estricto resguardo en el Archivo General de la Nación, sostiene que desde Buenos Aires se enviarán 8 prisioneros a ración y sin sueldo como mano de obra para la flamante gobernación de las Malvinas, creada 4 meses antes por orden del rey Carlos III. Señor mío, con destino a servir en las reales obras de las Islas Malvinas a ración y sin sueldo remito a usted los individuos señalados en la adjunta relación para que disponga la conducción y permanencia allí de estos reos el tiempo de su condena, firma el gobernador de Buenos Aires al tiempo que da la lista de 8 presos. El segundo documento es una carta fechada en Malvinas el 25 de abril de 1767 enviada por el gobernador de Malvinas Felipe Ruiz Puente a su par bonaerense Bucarelli y Ursúa. En esa misiva le explica la necesidad de levantar una capilla en Malvinas para todo el pueblo, pues solo se cuenta con una muy precaria, con una imagen de San Luis. Y solicita a la vez un pequeño sagrario o tabernáculo con su copón correspondiente y una imagen de la advocación que determinaré para patrono de esta posesión. Cabe destacar que el Puerto Soledad se bautizó como Saint Louis cuando fue descubierto por los franceses. Sucede que las islas luego fueron transferidas a la corona española por Francia. Y el tercer documento hallado, que obra en poder del Estado en estos momentos, está datado en Buenos Aires el 2 de diciembre de 1767. También se trata de una carta dirigida por el gobernador de Buenos Aires al primer gobernador de Malvinas. Allí se sostiene que desde la capital argentina se enviarán los vasos sagrados y ornamentos para erigir una nueva capilla en esa colonia, así como una imagen de la Virgen de la Soledad para que sea declarada patrona de la población. Quizás esta sea la única pista para descubrir el origen del nombre de la isla Soledad. Uno de los documentos menciona la enumeración de reos que fueron a trabajar ya que entre ellos solo uno era de origen noble y de apellido Díaz. No solo estos reos fueron a Malvinas, sino que comenzaron las primeras obras de la capilla y está mencionado que fueron los franciscanos quienes aportaron su asistencia espiritual al comienzo de dominio de la corona española. El documento está datado el 25 de abril de 1767, la fecha del traspaso de dominio francés de las islas al reino español, y para los historiadores y el arco político, estos documentos revelan una posesión del territorio español, por lo que tras la independencia de la Argentina, pasó a ser la república poseedora de las Islas Malvinas. La particularidad del documento es el uso de la palabra colonia, calificativo de los Borbones, reinantes en esa etapa en la península ibérica. Ese término es vital para reconocer a las islas como dependientes de una gobernación bonaerense, luego del virreinato del Río de la Plata, más tarde de las Provincias Unidas y por último de la nación argentina, expresó a Infobae el coleccionista privado que encontró los documentos y que se los donó al Estado. Por razones de seguridad, el anticuario prefirió denominarse con las iniciales NLD a fin de no revelar su identidad. El senador Cobos, quien fue el responsable de obtener estos documentos, destacó: los documentos recibidos tienen el valor histórico de que ratifican la posesión de las Malvinas por parte de lo que luego sería el territorio argentino y es un hecho que sin dudas marcará un antes y un después en la diplomacia. La ex canciller Susana Malcorra fue la que recibió el año pasado esta documentación, y la diplomática expresó en diálogo con Infobae que los documentos hallados pueden llegar a tener un peso político muy fuerte. Es que si el gobierno lleva esta documentación a las Naciones Unidas, se podría modificar el voto de algunos países del Comité de Descolonización que hasta ahora estuvieron alineados con Gran Bretaña. Malcorra dijo que si se ratifica la autenticidad de esos documentos el tema se torna interesante.
Anteayer, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, terminó de analizar científicamente los documentos inéditos para autentificar su identidad y reveló que son reales. Se realizaron análisis cual y cuantitativo de fibras mediante la observación con microscopio óptimo y microfotografías. El informe técnico al que accedió Infobae es el SOT 18, 5230. Se tomaron muestras con algunos escasos milímetros cuadrados en zonas de reborde y sin escritura tratando de no afectar las dimensiones originales ni su aspecto, dice el documento. A su vez, el Archivo General de la Nación avaló esa documentación y la resguardó en su poder bajo llave. Ahora espera que el gobierno tome el tema y se avance con el reclamo político ante Gran Bretaña en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Desde la Fundación Nuestra Historia y la Confederación de Entidades Patrióticas, Raúl Eugenio Daneri dijo a Infobae que la validez de estos documentos es que tienen el peso político de que el reclamo argentino sobre las islas ya se sustentaba desde 1767 y no hay dudas de esto. La palabra de Daneri tiene un valor adicional. Fue capitán del Regimiento 7 de Infantería Coronel Conde que combatió contra el Reino Unido en las Malvinas en la guerra de 1982. Daneri acompañó a NLD en una parte del hallazgo. Según pudo reconstruir Infobae a lo largo de varios meses de investigación, NLD adquirió en marzo de 2015 estas 3 cartas a un anticuario del microcentro porteño que desconocía el valor histórico de esos documentos. El coleccionista empezó a averiguar el origen y la validez de los documentos y una vez que tuvo la certeza de que tenía entre manos una gran historia se la llevó a Cobos, que lo recibió tras un acto que compartieron en el Senado por la conmemoración del hundimiento del crucero General Belgrano. Recuerdo que al principio tuvimos muchas dudas de la autenticidad de los documentos, sostuvo el senador de Mendoza. Pero con el tiempo las dudas se fueron disipando. De la mano de Cobos, el 21 de marzo del año pasado NLD le llevó los documentos a la entonces canciller Malcorra, luego accedió al tema el director del Archivo General de la Nación Emilio Perina y finalmente se recaló en el INTI para las pruebas científicas de las 3 cartas. Desde septiembre de 2016, los documentos fueron cedidos por NLD al Estado argentino y están bajo llave en el Archivo General de la Nación. Cobos informó del tema al jefe de gabinete y al canciller Faurie que ya han avisado a Macri. El viernes pasado hubo una comunicación oficial del senador de Mendoza a presidencia. El coleccionista privado ya casi puede respirar tranquilo. No fue una aventura tan fácil. Recibió atentados en su domicilio y finalmente pudo salvar las cartas para donarlas al Estado. El 23 de noviembre presentará en sociedad esta documentación que hasta ahora eran secretos junto con la Fundación Nuestra Historia. Luego le tocará el turno al gobierno para avanzar en la batalla diplomática por las Islas Malvinas. Los documentos que hoy se revelan pueden cambiar el curso de la historia. Bueno amigos, a estar atentos. Gloria a los compatriotas que pelearon y murieron por nuestras islas. Hasta pronto.